La historia de los videojuegos es una de las más fascinantes del entretenimiento moderno, un viaje que ha transformado la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y nos ha sumergido en mundos de fantasía y aventuras. Todo comenzó en la década de 1980, con los primeros juegos que estaban limitados por la capacidad de las máquinas de la época. Los gráficos eran simples, casi primitivos, pero eso no les impidió convertirse en fenómenos de masas. Títulos como Pac-Man y Space Invaders lograron captar la atención de los jugadores, pero las limitaciones tecnológicas eran evidentes. Estos juegos estaban basados en gráficos bidimensionales y una jugabilidad sencilla, con poco margen para la narrativa o la exploración. Sin embargo, la evolución de las consolas y la tecnología permitió que los videojuegos comenzaran a evolucionar de maneras que nadie habría imaginado. Con la llegada de Super Mario Bros. En 1985, Nintendo logró algo que muchos consideraban imposible: dar vida a un mundo virtual tridimensional dentro de un entorno bidimensional. El juego no solo introdujo un sistema de desplazamiento lateral, sino que también creó un nuevo enfoque en el diseño de niveles, en el que cada escenario tenía su propio reto y su propio estilo. La introducción de Power UPS, como el icónico Super Mushroom que hacía crecer a Mario, fue uno de los primeros ejemplos de cómo los videojuegos podían integrar mecánicas complejas de manera intuitiva. Gracias a la Nintendo Entertainment System, NES, los videojuegos pasaron de ser algo exclusivo de los salones recreativos a formar parte de los hogares de millones de personas. A medida que avanzábamos a los años 90, las consolas de 16 bits, como la Super Nintendo y la Sega Genesis, trajeron consigo un salto importante en términos gráficos. Los personajes y los mundos se volvieron más detallados, y los colores mucho más vibrantes. Sin embargo, fue en esta década cuando realmente comenzó la competencia feroz entre Sega y Nintendo, que impulsó a ambas compañías a innovar constantemente. Los avances en los gráficos no solo permitieron juegos más complejos, sino que también introdujeron mundos más expansivos y mecánicas de juego más profundas. Sonic the Hedgehog, por ejemplo, no solo era un juego rápido, sino que sus niveles de desplazamiento en alta velocidad ofrecieron una nueva experiencia de juego. Pero, más allá de los gráficos, los años 90 trajeron consigo un avance en la narrativa. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, 1998, por ejemplo, trajo la posibilidad de explorar mundos más grandes y con historias más complejas. La idea de aventura en los videojuegos dio un paso gigantesco gracias a la creación de universos en los que los jugadores podían perderse durante horas. Final Fantasy VII, 1997, por otro lado, fue otro de los grandes hitos de la época, no solo por sus impresionantes gráficos en 3D, sino por cómo fusionaba la narrativa épica con el videojuego. Los personajes profundos, las tramas complejas y la capacidad de tomar decisiones que afectaban el destino del mundo hicieron que los videojuegos de rol RPG comenzaran a ser considerados una forma de arte interactivo. La evolución gráfica continuó con la llegada de las consolas de 32 y 64 bits a mediados de los 90, siendo la PlayStation de Sony una de las principales innovadoras. Con títulos como Gran Turismo y Tekken, los juegos comenzaban a mostrar gráficos más realistas, y las mecánicas 3D se volvían cada vez más precisas. La tecnología del CD-ROM permitió almacenar más información y ofrecer mundos mucho más grandes y detallados que antes. Con la llegada de la PlayStation 2, los videojuegos pasaron de ser algo simplemente entretenido a convertirse en una experiencia cinematográfica. A lo largo de los años, la industria de los videojuegos fue alcanzando nuevas cotas. La aparición de los juegos multijugador online a principios del siglo XXI fue otro de los grandes saltos en la evolución de los videojuegos. Los jugadores ya no tenían que estar en el mismo lugar para disfrutar de una partida. El Internet permitió que los gamers se conectaran de manera remota para competir entre sí, algo que cambió la dinámica por completo. Halo 2, 2004, fue uno de los pioneros de este tipo de juegos en línea en consolas, y World of Warcraft, 2004, se convirtió en un fenómeno global a permitir a millones de jugadores compartir un mundo virtual de fantasía. Mientras tanto, el mercado de las consolas se diversificaba con la llegada de consolas innovadoras como la Nintendo Wii, 2006, que introdujo el control por movimiento, lo que hizo que los videojuegos fueran aún más interactivos y accesibles para un público más amplio. Juegos como Wii Sports mostraron cómo la tecnología podía integrarse de una forma natural en la vida diaria, haciendo que el gaming fuera algo inclusivo para todas las edades y niveles de habilidad. A medida que las consolas continuaban mejorando, los videojuegos de mundo abierto comenzaron a dominar la escena. GTA V de enero de 2013 es un ejemplo sobresaliente de cómo los juegos podían ofrecer un mundo tan grande y detallado que los jugadores podían perderse en él durante semanas sin tocar la historia principal. La libertad que estos juegos ofrecían, sumado a la interacción en línea y a las actualizaciones constantes, permitió que muchos de estos juegos continuaran siendo relevantes durante años. Hoy en día, la industria de los videojuegos sigue evolucionando, y la tecnología de la realidad virtual VR está llevando la experiencia a un nivel completamente nuevo.
Títulos como Alyx, creado en 2020, han demostrado cómo los videojuegos pueden sumergir al jugador en una realidad completamente diferente, utilizando la VR para ofrecer experiencias más inmersivas que nunca. Además, la inteligencia artificial está comenzando a dar forma a los mundos virtuales, creando enemigos más inteligentes, diálogos más naturales y una jugabilidad que se adapta a las decisiones del jugador. Los videojuegos, que en sus primeros días se limitaban a gráficos sencillos y jugabilidad básica, han evolucionado hasta convertirse en una forma compleja y profundamente inmersiva de entretenimiento. No solo nos permiten vivir aventuras épicas, sino que también nos ofrecen la oportunidad de interactuar con otras personas en tiempo real, de explorar mundos virtuales infinitos y de sumergirnos en historias que parecen sacadas de una película. En cada paso de su evolución, los videojuegos han demostrado ser mucho más que una forma de diversión. Se han convertido en un medio de expresión, de arte y de innovación tecnológica. Y lo mejor de todo es que con la tecnología avanzando constantemente, el futuro de los videojuegos promete ser aún más emocionante y sorprendente.